Buenas noches, ¿cómo están? Bien, va. ¿Cómo están? Bien. Bien. Ok. Vamos a hablar el día de hoy sobre conociendo la verdad. Pero antes que nada, me gustaría saber para ustedes, ¿qué es la verdad? Para usted, ¿qué es la verdad? Es la certeza del conocimiento. ¿Ok? ¿Muy? Es una realidad, por así decirlo, un estado de las cosas. Sí, se puede tomar como eso. Pero digamos de que para mí la verdad es como un hecho o hablar literalmente de algo que sí pasó en concreto, no como inventado, por llamarlo de alguna forma. Ya te capté. Desde ese punto de vista, pues, ¿no? De alguna manera, o desde esa perspectiva, cuando tú te referís a verdad, para mí se me viene mucho a la mente lo que pasa con la historia, que nosotros sabemos que existe la historia oficial, que es la que se mira en todos lados, es la historia verdadera. Pero la historia verdadera es la que la cuenta hechos la gente concretos. la gente que la vivió, gente prisionera, soldados, guerrilla, depende de donde estés, gente que fue torturada. Tal vez son cosas que muchas veces no se quiere hablar de ello para beneficiar al ganador de la X situación, pero no necesariamente significa que fue la verdad. Okay. A lo largo de los diferentes conflictos en la historia mundial, es muy diferente lo que se ve en los libros a que si alguien va a hablar con alguno de los sobrevivientes, O sea, por ejemplo. entonces vamos a poner en perspectiva de que la verdad puede ser variada según quien cuente la historia. No, hay una verdad, pero no te la cuentan bien. O sea, la cuentan a medias. Exacto. Verdades a medias. Entonces, ok. A mí me llama mucho la atención porque lo que dice el Strong Concordance sobre lo que es la verdad es que es la palabra griega 225, que es aletheia. Significa verdad, veraz, verdad o verdaderamente. Pero también encontré otros significados según internet, o según Google, le coloqué acá. Y dice que es la transliteración de la palabra griega, que no voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia, pero es aletheia igual, que significa verdad o lo que es verdadero. Pero aquí viene lo interesante. En filosofía, aletheia se refiere a la noción de desocultamiento del ser, es decir, la revelación de la verdad o la realidad tal como es. También puede referirse a la sinceridad de un hecho y la realidad o lo que no está o lo que está oculto evidentemente. Cuando yo veo esto, me hace pensar en un versículo de la Biblia. ¿Qué versículo cree que se me vino a la mente? La verdad os hará libres. Ese es uno, pero no es el que se me vino a la mente. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Ok. Pero entonces, veamos que eso está en Juan 8, 31 y 32. Dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero si leemos detenidamente, Jesús les dejó parámetros. ¿A qué me refiero con esto? Para que ellos conocieran la verdad, les dijo que tenían que creer en Él. Les dijo que tenían que permanecer en su palabra. Y les dijo que tenían que ser sus discípulos. ¿Sí o no? ¿Van conmigo? ¿Qué dice en Juan 8:31? A ver, Moy. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído. Ahí va el primer parámetro, que le habían creído. ¿Sí? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en su palabra. Segundo parámetro, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ser sus discípulos. Ok, y entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
O sea, ¿por qué creen ustedes que los 12 discípulos predicaban con la verdad? Porque ellos cumplieron con esos criterios. Fueron cercanos al Señor. Permanecieron en su palabra sin importar lo que les pasaba. Y habían creído en Él. Pero no solo eso nos deja el Señor. Aquí se desglosa otra parte que me parece muy interesante. Cuando les decía que Él les dejó parámetros, haber creído era conocer a Jesús. Permanecer en su palabra era estar con el Espíritu Santo. Y ser sus discípulos era ser hijos de Dios. ¿Qué cosa? Hable. Otra vez el desglose, el haber creído. Era haber conocido a Jesús. Permanecer en su palabra era la relación con el Espíritu Santo. Y ser sus discípulos era ser hijos del Padre. Pero ¿en qué me baso para decirles esto? Ellos creyeron porque vieron a Jesús hacer obras, ¿o no? Sí, lo estuvieron enfrente. Lo tuvieron enfrente. ¿Por qué les digo que permanecer en la palabra es estar con el Espíritu Santo? ¿Quién es el que nos guía para darnos revelación en la Biblia? Exacto, el Espíritu Santo. Y sin relación con el Espíritu Santo no hay revelación. Exacto. Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, no hay revelación. Entonces, por eso es que hay que permanecer en su palabra. Pero al convertirnos en discípulos de Jesús, nos vuelve hijos de Dios también. ¿Por qué? A ver, ¿en qué me baso para decirles esto? Jesús, ¿qué pasó mientras estuvo en la tierra? Que lo despreciaran, que lo humillaran, que lo trataran mal. ¿Y cómo fue el final de sus discípulos? Lo mismo. O sea, a unos los ahorcaron, a otros los crucificaron boca abajo, a unos los degollaron, a otros les quitaron la cabeza. O sea, el final fue... Sí, por eso Jesús les dijo que tomaran su cruz y lo siguieran. Pero lo que eso implica es hacer lo que Él estuvo dispuesto a hacer cuando Él fue a la cruz. Continuemos pues. Si tienen alguna duda me preguntan, por favor. Moy, ¿tienes alguna duda? ¿Vas No. bien con lo Sí. que yo has copiado o necesitas un... Muy bien, muchas gracias. Un refresh. ¿Usted? Bien. Ahora nos vamos a Juan 14:6. Y aquí Dios me dio otra revelación que me pareció muy interesante. Porque en Juan 14:6 dice, Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero ¿qué les quiso decir Jesús con esto? Por eso puse otras versiones acá, en azul. ¿Me podrías hacer favor de buscar una de ellas? Juan 14:7 en la versión PDT, que es palabra de Dios para todos. Porque camino, porque verdad, porque la vida. Ya hablamos de quién era anteriormente, de la representación de Jesús, del Espíritu Santo y del Padre, ¿sí o no? Pero aquí también lo muestra. El camino es el Espíritu Santo, la verdad es Jesús y la vida es el Padre. A ver, Moy, ¿qué dice en Juan 14:17, versión PDT? ¿Y por qué es que yo te estoy diciendo que el camino es el Espíritu Santo? Dice Juan 14:17 en la PDT, el consejero es el Espíritu de verdad, el mundo no lo puede recibir porque no lo ven ni lo conocen. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Va, ahora andate ahí mismo en Juan 14, pero al versículo 26. Más adelante. Igual en la misma versión, PDT.
Pero el consejero del Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre les enseñará y recordará todo lo que les dije. O sea, les enseñará y les... ¿cómo dijiste, perdón? Les enseñará Y les recordará el camino para que no nos perdamos. Por eso es que tenemos que permanecer en su palabra, porque la Biblia es un manual para nosotros de una forma de vida, que es el camino que nos lleva a encontrarnos con Jesús. ¿Cómo era así? El camino era... Pero pues es que aquí hay dos revelaciones. Ah, pero la que dijiste anterior era el camino y Yeshua, la verdad... No, el camino es el Espíritu Santo. La verdad No, espérame. Es Jesús. es Jesús. El camino es el Y la vida es el Espíritu. Padre. La verdad... Es Jesús o el Hijo. Y la vida es el Padre. Sí. Pero por eso te demostré ahorita por qué te digo que el camino es el Espíritu Santo. ¿Qué dijo usted? Que sin revelación, ¿qué? No podemos tener la palabra del Señor. Sin una relación con relación. el Espíritu Santo no hay revelación. Ok, entonces eso me quiere decir a mí que si, por ejemplo, yo voy caminando por un mal lugar, yo tengo una relación con el Espíritu Santo y Él me dice, no vayas por acá, me está enseñando el camino, ¿sí o no? Y estamos permaneciendo en su palabra, porque estamos siendo obedientes a lo que nos está diciendo. Y si uno permanece en la palabra dice que es como lámparas a tus pies. Ok, y el Espíritu Santo que es para nosotros, una guía. Va, haceme el favor, Moy, de buscar Salmos 33:4 en la versión PDT, también, por favor. Me avisas cuando lo tengas. Porque la palabra del Señor es verdadera y en su bondad pueden confiar. Ok, entonces, Jesús es verdad, según Salmos 33:4. ¿Y qué dice Juan 1:14? Igual, PDT. Disculpa que te haga saltar entre uno y otro, pero es para enseñarles de dónde vino la revelación. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Ok, entonces dice la palabra también que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, ¿sí o no? Sí. Va, Jesús se hizo hombre, o el verbo se hizo hombre, es lo que dice. O sea, también nos está enseñando de que Él es la verdad. No sé si me estoy dando a entender, o si no, me detiene. No, está claro. ¿Muy? Claro, todo. ¿Sí? ¿Algo que Rosa aportar? No, todo bien. ¿Usted? ¿Seguro? Tranquila, usted puede hablar. Aquí no la vamos a regañar. Editas esa parte después. Va, ¿y por qué les digo que el Padre es la vida? ¿Qué dice Juan 3:16? Es uno de los versículos más escuchados, pero leámoslo en la versión PDT. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok, ¿cuál es la finalidad de nosotros? Les pregunto, ¿por qué buscamos a Dios? Para ser salvos, Ok, ¿y eso qué conlleva? tener una vida eterna. Con Él. Con Dios, con el Padre. ¿Tienes duda de algo? ¿Quieres aportar algo? ¿Puedo preguntar qué es lo que pasa en tu mente? Tengo sueñito. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, solo en este versículo es un pasaje más extenso de lo que podemos ver a simple vista.
Porque muchas veces solo leemos que Jesús dijo, que hizo, que esto, que lo otro, pero no lo vemos con revelación. O sea, que nos hace falta una relación con el Espíritu Santo para poder caminar bien, para conocer a Jesús y poder llegar a la vida eterna. Pero ¿por qué estoy hablando de todo esto? ¿Cuál es la finalidad de hablar de este tema, de conociendo la verdad? ¿Qué creen ustedes? La Biblia dice claramente que mi pueblo muere por falta de conocimiento. Entonces uno como hijo de Dios necesita conocer a Dios, necesita conocer la palabra para realmente... Pero, o sea, básicamente lo que me está diciendo es conocer a Dios en todo su esplendor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué las prédicas anteriores que hemos tenido se basan en la relación que tenemos con Dios? Muy, ¿de qué hemos hablado acá? La relación con Dios. Con el Espíritu Santo, con Jesús y con el Ah, Padre. Diferentes variantes del mismo tema, pero... Ajá, nosotros todos creemos tienen- y sabemos que Jesús es un ser tripartito, pero es uno, Sí. pero es tres a la vez. Ah, O sea, no los quiero confundir, pero ustedes me entienden. sí. Respondiendo a tu pregunta, yo soy de la idea de que, secundando lo que dice Carlos, mi pueblo perece por falta de conocimiento, la gente no conoce su evangelio, o sea, solo lo ignoran, y es bonito ir a escuchar una predica, pero no pueden vivir lo que entonces la Biblia, pero está mal explicado. Es como lo que el Señor vino a pagar y a darnos, porque Él dijo: yo he venido a daros vida y a daros vida en abundancia. Vida eterna. Entonces, Él quiere que nosotros tengamos una vida en abundancia, pero muchas veces su pueblo no puede conseguirla. Sí, pero ¿cuál es la finalidad de que aquí nosotros estemos hablando de este tema? Eso, acceder a la vida. No, porque eso nosotros ya lo conocemos. ¿Es diferente la conocerlo o accederlo? Sí, pero la finalidad de esto, de este, vamos a llamarle discipulado, es recordarnos, hacer memoria de qué es lo que tenemos, de cuál es nuestro chance, de qué es de lo que le tenemos que hablar a la gente, de la relación con Dios, de la verdad en Dios. No, sí. ¿Por qué? Digamos de que los que estamos acá sabemos de que tenemos un llamado y tenemos a nuestro cargo personas Ujú. y que Dios nos va a demandar en algún momento qué fue lo que enseñamos y qué no. Sí, eso también es parte de lo mismo, porque mucha gente no conoce a Dios. O sea, Pero ¿cómo lo va a conocer si nadie se los muestra, si nadie viene y les explica? Miren, por ejemplo, quieren hablar con el Padre, pues diríjanse a Él. Es un ejemplo, ¿va? No solo Dios como una deidad del todo, que sí lo es, pero tiene facetas o tiene personalidades, como ya lo hemos hablado. ujú. Sí, lo malo es que mucha gente tampoco lo conoce, entonces, como no lo conoce, tampoco le puede decir a la gente que lo conozca. Lastimosamente pasa mucho. Mucha gente aprende de Dios, pero no conocen a Dios. Y tampoco saben cómo transmitir, Ni cómo acercarse. ni cómo acercarse. Por eso es que, o sea, ese es el punto central de por qué estamos aquí. De recordarnos cuál es nuestro chance, cuál es nuestro trabajo, qué es lo que debemos de hacer, cómo los tenemos que guiar, enseñarles lo que nosotros hemos aprendido. No podemos ser envidiosos, envidiosos con nuestro conocimiento. Claro, hay etapas para enseñar esto, pero esa es la finalidad, dar a conocer a Jesús. ¿A qué te refieres con etapas? Digamos de que vos no puedes venir y darle revelación a alguien que acaba de llegar a la iglesia, No, sí, no. porque lo vas a bloquear. Sí, le tienes que dar leche. Exacto. Por eso es que son importantes, como lo hemos hablado anteriormente, los 5 ministerios. ¿Quiénes son los que empiezan a formar? Los pastores y los maestros, Ujú. que son los que empiezan a dar comida, alimento, alimento, alimento. Los evangelistas, los profetas, los apóstoles también tienen su función. Pero si no nos podemos mover de acuerdo a lo que dice la palabra, lo que hacemos es desviar
a los demás. Y vamos a ser demandados. Y vamos a ser demandados por eso. Por eso es que desde el principio hemos hablado de los 5 ministerios, hemos hablado de la relación con Dios, hemos hablado de cómo comunicarnos con Dios, de un montón de situaciones para poder transmitir esto a los demás. Pero es que, miren, pues aquí viene algo bien interesante, porque también les quiero recordar lo que dice en Mateo 24:10, del 10 al 14. Dice: en estos días muchos creyentes perderán la fe y se entregarán unos a otros, a las autoridades, y se odiarán unos a otros. Habrán muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de la gente desaparecerá. Pero el que se mantenga hasta el final será salvo. Las buenas noticias del reino se anunciarán en todas las naciones y luego vendrá el fin. Yo sé que a casi nadie le gusta hablar de esto. Y yo sé que es un tema un poco complejo porque la mayoría de veces nos han dañado diciendo: te vas a ir al infierno por pecador, o si no haces esto bien, te vas a quedar al arrebatamiento. No sé, a la gran tribulación, perdón. O sea, no sé a quién le pasó, ¿verdad? A muchos. Y creo que muchos tuvimos miedo de hablar de este tema por mucho tiempo. Por eso, porque sabemos de que somos pecadores. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que no es por las acciones que uno es salvo, sino que dice, a ver si te recordás. Por gracia, para que nadie se gloríe. Sí, pero ¿qué dice? Que el que cree en mí será salvo. Romanos 10, 9, que te dice el que la verdad está cerca en tu corazón, en tu boca. El que confiesa que Jesús es Dios y cree en Él será salvo. Jesús es el Señor y Dios lo resucitó entre los muertos, será salvo. Romanos 10, 9, creo que no está mal. Va, pero, o sea, no dice que si vos fuiste bueno o malo. No. Claro que no te está diciendo, mira, Anda por pecar. eso puedes ir a pecar. No, o sea, las buenas obras son para hacerlas, porque Efesios dice que Dios los puso ahí para que las hicieran, pero no es para obtener salvación, es simplemente el fruto del agradecimiento, del amor hacia Dios. Exacto. No. Entonces, ¿pero por qué les estoy recordando esto? Porque realmente estamos en los últimos tiempos y que se va a mover los falsos profetas, se van a mover los falsos ministros, y es nuestra responsabilidad cuidar a esas ovejas que todavía están empezando a caminar. Sé que cuando lo vemos como responsabilidad no queremos, ¿verdad? Muchas veces porque creemos que es difícil. Me parece curioso que tocaras este tema, uno porque es un tema en sí mismo, Uh-huh. pero el Señor me está hablando un poco de esto, ¿verdad? De que no todo lo que se mira, por así decirlo, así bonito, es de Dios. Uno tiene que ir y discernir las Es que cosas. recordate que la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. Entonces él te puede mostrar todas las cosas bonitas, pero no quiere decir que Me venga de parece parte de curioso el Dios. ejemplo que pusiste, porque si lo analizas, no bíblicamente, sino lo analizas con la cabeza y lo miras, ¿qué es un ángel de luz? Un ser espiritual que echa luz y que parece bueno. Parece, ahí Parece está el bueno. punto central, parece. Entonces significa que no algo que se me aparezca y parezca bueno es bueno en tu interior. ¿Y por qué crees vos que el Señor nos prueba a nosotros, el corazón? Bueno, seguro que dice otro nombre para ver qué había en tu corazón. Sí, pero es también para mostrarnos, de alguna forma, que, por así decirlo, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se ve bonito proviene de Él, sino que para que nosotros lleguemos a algo con Él, nos tenemos que esforzar. Porque si Él... Mira, pues, a ver, ¿qué pasa cuando vos le das todo a una persona? Normalmente no lo agradece. Exacto. Porque crees que Dios nos prueba, para que apreciemos lo que Él hizo por nosotros, pero también para que entendamos cuál es el peso que eso tiene. En cambio, el diablo todo te lo da fácil. ¿Por qué crees que muchos ministros caen cuando tienen demasiada popularidad, demasiado dinero? Que no tienen la vista en las cosas celestiales. No, porque se les nubló la visión. Porque ellos llevaban
por lo general llevaban un buen camino. Pero al empezar a ver a otro lado, se empiezan a desviar. Por eso la Biblia te dice que vos no vas a servir, que no puedes servir a dos dioses. No tenían la vista en las cosas celestiales. Es que sí la tenían al inicio. Al inicio. Por eso, y en su caminar la tuvieron seguramente. Pero ya cuando estuvieron en lo más alto, perdieron lo que era importante. Y se empezaron a dejar seducir por las cosas mundanas, que en teoría son buenas, porque decime si el dinero no hace falta, Sí, es necesario. pero no lo es todo. Dios dice que Él es todo. Sí. Por eso te dice que busques primeramente su reino y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Sí. Lo cual, explicándolo, significa buscar al Señor. Porque Básicamente. Él es el, O sea, Él es el conocer, reino de los- o sea, conocer la verdad. Sí. O sea, ¿te das cuenta cómo todo viene a amarrarse? Sí, sí, tiene sentido. O sea, buscar al Señor, ¿qué es? Encontrar la verdad. Ajá, y buscar el reino de los cielos, ¿qué es? Buscar al Señor. Buscar al Señor. Buscar Entonces su es un justicia, ciclo. ¿qué es? Buscar al Señor. Sí, No hay donde perderse. No. sí te lo explica. Exacto. Sí, y sí, eso lo entendés. y por eso es que estamos acá, lo estamos explicando. ¿Por qué? Porque si yo le digo esto solo así a alguien, se va a confundir. Fíjate que es curioso, porque es algo doloroso, pero muchas personas, y me incluyo que lo tuve en su momento, que era como, mira, busca a Dios, y claro, voy a la iglesia, bueno, y llevo aquí 10 años, y entonces... Y no pasa nada. Ajá, qué bonita, mi banca ya tiene forma, pues, pero realmente fue hasta mucho después que entendí, el Señor en su misericordia me hizo entender que era buscarlo a Él, como bien lo mencionabas, tener una relación con Él, y eso cambió todo, eso cambia todo, absolutamente. Es que acuérdate que todo. Dios es omnipresente y Él puede estar con vos en el carro, aquí con nosotros, pero Ajá. eso no te quita que te tengas que congregar. Sí, O sea, son dos cosas muy son diferentes. dos partes digamos que de una misma... tipo Lista, moneda, o lista. pongámoslo como lista Ajá, de porque cosas la- que hay que hacer. Sí, porque tenés que ser parte del cuerpo y convivir y ser parte del Va, cuerpo. y si de tenés Cristo. dones aún más, porque los tenés que poner al servicio del Señor. Sí, pero también la Biblia te dice la parte de que cierra tu puerta en tu cuarto. O aquí. No, que te Cerrada la puerta. cerrara la Cerrada puerta la en tu puerta. aposento. Ajá. Ajá. Dependiendo de la versión, Ajá. pero- El punto es que cerrar la puerta y te pongas a hablar ahí con el Señor y Él se recompensará en público. O sea, son diferentes facetas de la relación que hay que cuidarlas todas. Pero es que todo eso se empieza a sembrar desde lo oculto, desde tu cuarto. Ujú, Cómo vos te relaciones con Dios va a empezar en tu cuarto. sí. ¿Por qué? Porque si vos lo empezás a hacer en público, sería como un show, que vos solo querés llamar la atención. Entonces no vas a estar listo para toda esa atención que te van a dar. Por eso Dios te empieza a preparar en lo oculto. Por eso es que dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Correcto. Interesante. Yo sé que es bien complejo, porque cuesta entenderlo. Más si no nos lo explican. Y vamos a... Creo que el problema es ese, que no te lo explican. O Y- te lo explican una parte. Yo sé que no todo el mundo entiende todas las partes. Pero ¿sabes por qué es eso? ¿Misericordia de Dios? ¿O No, ¿sabes por qué no te lo explican? que no quieren? ¿O que no lo Va, entienden? por ahí va. ¿Usted qué cree? A ver. Porque tampoco lo sabe. Yo creo que es parte de ambas. Una que no quieren y Sí. otra porque no lo saben. Va, pero dividámoslo así, en dos partes. No lo saben, pero ¿por qué no lo saben? Porque nadie se los enseñó. ¿Sí o no? Sí, Porque volvió a ser un ciclo. sí, porque es. Ajá. Va. Y no quieren, pero quedémonos en esto. No quieren, no saben, porque nadie se los enseñó. Pero, ¿quién le enseñó al que le enseñaba a él? Y así sucesivamente. O sea, se vuelve una cadena. De que no, desde mucho atrás, viene ese desconocimiento. ¿Y por qué no quieren? Porque muchas veces creen que vas a brillar más que ellos. Porque la mayoría que sabe esto, o que han tenido una experiencia con Dios, así muy cercana y para entender todo esto, son ministros. Mira, aquí viene... Sí, no quieren revelar su propia revelación, Por llamarlo de alguna forma. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si Dios nos da algo, lo compartamos para edificación de la iglesia. ¿Sí Pero o no? todas las revelaciones son para todos. Sí, Ah, por pero supuesto. esto sí, porque son principios generales. O sea, es Sí. doctrina básica. Uno, pues. Sí, eso sí, correcto. No, y lo que pasa es que Pero- acordate que ¿qué es más fácil?
o qué es lo que el mundo te encamina a. Yo. Y no solo eso, si yo quiero conservar, porque ahorita lo que más está de moda es las iglesias con un evangelio light, ¿verdad? Entonces le doy lo que la gente quiere oír. Pero sí, para ahí, mira esto. Pero mira, Solo hay esto, mira pues. madre, es que, Si lo ponemos, Rollo, pues, sí, pero es que si lo ponemos desde otra perspectiva, vamos a ponerlo bíblicamente. ¿Se recuerdan de las personas a las que les dieron talentos? sí, Ajá. ¿Por qué no podemos hacer eso con la iglesia? ¿qué cosa? Multiplicar esos talentos. ¿Por qué? Sí, ¿se recuerdan de que al que le dieron un talento, qué hizo con ese talento? Lo enterró, Al que le dieron 5 lo multiplicó. y al que le dieron 10. También. ¿Y qué hicieron con él? Le dieron el uno que Entonces, ¿verdad? ¿por qué nosotros como iglesia no podemos multiplicar los talentos? Enseñando todo esto y que vaya creciendo. Así debería, pues. Sí, es que esa es la finalidad, por eso es que estoy aquí enseñándoles esto, porque si no fuera así, yo me lo guardaría para mí. Bueno, yo te digo lo que yo entiendo. Mira, yo solo a punto que se me olvida, disculpa. No te preocupes. Mira, lo que yo me imagino, una pensada mía, es que mucha gente tiene envidia, ¿verdad? Como Es lo que te estaba diciendo. Pero es que si te das cuenta, lo que yo les explico como multiplicarlo es prosperar en la iglesia. Pero no estamos hablando de dinero, sino de prosperar en la obra. Pero es que, digamos, aquí viene lo que yo digo. Vamos a ver, imaginemos que vengo Pepito. Y Pepito tiene una iglesia de 100,000 personas, por ejemplo. Pero ¿cómo llegó a eso? Bueno, no importa, el punto es que tiene 100,000 personas. Pero él quiere ser él. Y que digan, oh, ahí va Pepito. Ahí está el error. Pero lo que yo entiendo es que la Biblia te dice que, no sé, cuando estaban peleando los apóstoles y los discípulos de todo el mundo, que decían, el mismo, el que siembra no es mayor que el que riega, ni el que riega no es mayor que el que cosecha, porque el que hace toda la obra es el que hace la obra. Entonces, independientemente de cómo está el rollo, el que tiene que glorificarse es el Señor. Pero es que volvemos a lo mismo. ¿Quién les enseñó eso? A ¿Qué tener bases envidia. tienen? Ah, Los ministros. O sea, para que no lleguen a ese punto de ser envidiosos. ¿Por qué no verlo como prosperar la iglesia? Pero es que la gente cuando le hablas de prosperidad se Solo fija en el vinculan dinero. por dinero. creo que es falta de entender las cosas otra vez, ¿no? Es falta de conocimiento. Sí, porque Pablo decía, no digan soy de Pablo, soy de Apolos, porque es... Bueno, al final todos somos el cuerpo de Cristo. Exacto, o sea... Todos somos Cada uno así. con su función, eso sí es cierto. Es curioso porque incluso Pablo, que era el perito arquitecto de la iglesia, él no andaba peleando por robar su iglesia. Pero te das cuenta cómo todo esto que estamos hablando se mezcla con la prédica de el cuerpo de Cristo según los 5 ministerios. Con la relación con el Señor. Sí, O sea, entonces aquí lo que estamos haciendo es tener en concreto todo lo que hemos hablado a lo largo de este tiempo. ¿Cuál es la finalidad de estar acá? ¿Por qué nos estaban enseñando y discipulando sobre todo esto? Porque hay un trabajo que hacer. Exacto. para atender al cuerpo de la mejor manera. Para replicar las cosas que no te voy a decir que Jesús hacía, pero sí, de alguna forma. Y respondo a tu pregunta. O sea, buscar la unidad en la iglesia, porque eso es lo que se busca. Sí, y respondiendo a tu pregunta de la manera correcta, es porque la gente no lo entiende. Porque si miramos al Señor, siendo el Señor, Él tenía sus discípulos y los mandó a multiplicarse. O sea, Él se Pero ¿sabes por qué multiplicó. no lo entienden? Porque lo ven con sus ojos humanos y no lo ven de forma sobrenatural. Porque cuando vos le metes lógica a las cosas, no las entendés. Por eso la Biblia te dice que tu mente no es como la del Señor. Pero es que esto es claro, o sea, obviamente sí, obviamente, ajá, pero me refiero, hablando un poco de la envidia, vamos a ver qué hizo el maestro, vamos a ponerle el buen maestro. Él dijo, yo le voy a enseñar a ustedes las cosas del reino y todo, perfecto. Y yo espero, por llamarlo de alguna manera, que hagan cosas mayores que las que yo hice, porque lo dijo. Pero ¿qué pasó para que eso sucediera? O sea, para que ellos pudieran multiplicarse. ¿Qué pasó? ¿Les enseñó? No, Les él se dio- tuvo que ir y Se tuvo que dejarlos ir, y los darle las llenó, alas. ajá, y los llenó con su Y los Espíritu llenó. Santo para. Porque acordate que Porque ellos no los envió ni fueron a hacer nada
si antes no recibieron el Espíritu Santo. Va, pero ¿qué pasa acá? O sea, el maestro los tuvo que mandar a volar solitos. Ajá. No podía estar con ellos detrás. Por eso el Señor te dice, Sí, ir y primero- hacer discípulos. Ajá, primero los mandó después de 2 en 2, pero miramos a San Pablo y dice solito a Roma. Exacto. O sea, los fue soltando De a poquito. Ah, la madre. Y eso es lo que se busca en las iglesias, ir soltando a la gente de a poquito, pero bien enseñada. Sí, si no, solo se van a quebrar la cara y a quebrarle la cara a todo el mundo. Ok. O sea, si te das cuenta, ¿tiene o no tiene lógica lo que te estoy diciendo? Sí. ¿Qué hizo el Señor? Se fue. Multiplicarse. Sí, o sea, les enseñó. Ajá, Después les dijo, yo me voy, ajá. pero les dejo a otro. Sí, les conviene que yo me vaya. Ajá. ¿Y qué pasó después de eso? Conocemos ahora la palabra de Dios, porque todos esos hombres que estuvieron cerca de Dios escribieron esa palabra. Pero no hubiera sucedido si Jesús no muere. Si el maestro por no así- los deja. O sea, ser por así libres, por así decirlo, decirlo. Jesús. Porque ellos siempre hubieran querido estar a la sombra del maestro y siempre hubieran querido estar absorbiendo conocimiento de él. Pero es como los hijos. Cuando dejamos que los hijos crezcan y los soltamos, ellos tienen que empezar a aprender de lo que nosotros ya les dimos y ponerlo en práctica. Aunque se rompan la cara, pero ya llevan las bases. Sí, porque ya recibieron un depósito. Exacto. Sí, es una semilla al final del día. ¿Y qué es lo que vos decías? Que no es lo mismo el que siembra que el que cosecha, que el que riega, que el que cosecha. Ajá. Porque la gloria es de Dios. Correcto. ¿Y qué dicen todos estos apóstoles en la Biblia? Que la gloria de quién es. ¿De Dios? Exacto. ¿Se cumplió la palabra o no? Sí. Eso es la parte que yo creo que... O sea, Jesús sembró. Sí. No vio el riego, porque el riego lo hizo el Espíritu Santo. Por llamarlo de alguna manera. Ajá. ¿Y la cosecha cuál fue? Tener hoy la Biblia. Sí, tiene sentido. Decime, sin la Biblia podríamos creer en Dios. ¿Habría algo físico que nos diera a entender que Jesús existió? Tendrías que ir a puro revelación. Exacto. ¿Y la gente que quiere? Algo físico, generalmente. Porque si no tuviéramos esto, no tendríamos la revelación de que Dios existió. O sea, ves cómo todo se alinea otra vez a conocer a Jesús, a conocer al Espíritu Santo, a relacionarte con el Padre. Es algo cíclico, no se puede cambiar. Por eso Dios te dice que Él es atemporal. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por los siglos de los siglos de la Biblia. Pero no solo esto, o sea, esto nos quedamos solo en Mateo. Pero miren, pues, Ya nos quedamos ahí. ajá, nos quedamos solo en Mateo. Va, Sí. pero viene lo otro, y es recordarles que las promesas de Dios se cumplen. Ah. ¿Por qué? En Hebreos 4:12, en la versión PDT, dice: la palabra de Dios vive, es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Entra tan profundo en nosotros que juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Pero ¿qué dice en otras versiones? Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero aquí no dice eso, y por eso me llamó la atención esta versión, porque dice: la palabra de Dios vive. Lo dice en un tiempo presente constante. No sé si me estoy dando a entender. Sí, pero espérame. Procesarlo y escribirlo, y ya luego me preguntas. ¿Qué dice en la versión Reina Valera? Este mismo versículo. A ver. ¿Cuál? La de Hebreos 4:12. 4:12. Hebreos está entre Génesis y Apocalipsis. Sí, se me Entre
Es uno de los 66 libros de la Biblia, pero ahí está. Entre las dos portadas. Ajá. Entre una y otra es Es de los últimos libros. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Ok. y más cortante que toda espada de dos filos. Va, pero mire, pues, como dice, es viva. Habla en tiempo pasado. Pero aquí dice la palabra de Dios vive. Es un presente continuo. Porque nos está demostrando que el que se hizo verbo vive. O sea que Jesús sigue viviendo. No que vivió, sino que vive. Que es poderoso. ¿Y por qué el resto de esto? Porque el Señor lo que quiere es que esta palabra de conocer la verdad se quede tan penetrada en nuestro corazón y en nuestros huesos que no se nos olvide qué es lo que tenemos que hablar en este tiempo. Porque todos podemos hablar de riquezas, de promesas que Dios nos va a dar acá en la tierra. Yo no digo que eso no vaya a suceder, porque sí va a suceder. Pero lo más importante es seguir hablando de la segunda venida del Señor. Porque está pronta, Porque está pronto. está a las puertas. La mayoría de gente no quiere tocar este tema, ¿sí o no? Sí. ¿Pero por qué? ¿Otra vez? Si es lo más bonito. O sea, yo ya no quiero estar sufriendo aquí en esta tierra. Y en el cielo, ¿qué dice? Que vamos a estar adorando a Dios, siendo felices. ¿Para qué quiero quedarme yo aquí? Yo les pregunto, ¿verdad? No sé ustedes cómo lo ven. Te respondo con lo que yo entiendo, que es desconocimiento. Claro. Falta del entendimiento de lo que realmente es el rapto y el arrebatamiento y todo eso, ¿verdad? Entender qué posición tiene la iglesia. Pero te pregunto, ¿cómo te suena lo que te estoy diciendo a lo que te dijeron anteriormente en cualquier otro lugar donde te vas a quedar pecador, inmundo, a decirte, mira, la finalidad es ir al cielo con Dios? Suena más bonito. Y te da más ganas, ¿no? Saber que ya no vas a sufrir aquí, sino que vas a estar gozándote allá en el cielo. Pues me gusta que no me digan que me voy a quedar. Sí, yo creo que a todos, pero, o sea, A mí yo me no pa- juzgo, mira, yo o sea, no a mí me juzgo pasó a que- cómo lo predican, pero Es que a mí hay me modos. pasaba que yo iba a la iglesia así como, ay, qué bonito, y salía con miedo, así como, y es como el otro domingo voy a ir porque tengo que ir y... Porque si no sigo siendo pecador, entonces sí, pero es que siempre vas a ser pecador porque es tu naturaleza. Sí, pero digamos, hablando muy de mi experiencia, porque voy a hablar por mí, obviamente, pero yo considero, te voy a decir, no sé que está mal, pero te voy a decir que no es como lo mejor. Predicar con miedo, o que la Es que gente... eso era lo que funcionaba. Sí, es que creo que depende mucho de muchísimas cosas. Y no voy a juzgar a ningún predicador porque cada predicador tiene su rema, su estilo y las razones de por qué lo hacen y el mil cosas, ¿verdad? Pero yo, hablando de mi rema, yo considero que lo que hay que hacer es hacer que la gente Tenga se el deseo enamore de que se Dios. enamore. Exacto. Pero para que Pero- se enamoren de Dios lo tienen que conocer. Pero exacto. Pero mira, pues, ¿qué dice la Biblia? O sea, pero, que, o sea, que son las bodas. Sí. O sea, una boda es feliz, Sí, no pero es triste. A mí me pasaba mucho de que yo, a ver, empecemos con el principio. Yo antes, En Génesis. yo antes te voy a decir que yo no quería orar porque yo siempre pensaba que Dios me tiró un rayo. Cada vez que decía hola, boom, o sea. Sí, que no sabías qué decir porque te lo habían presentado como una deidad, lo cual no digo que no sea. No, Pero es yo que Dios siempre también es lo- nuestro Padre. Sí, Y como Padre pero- nos va a escuchar. Yo lo miraba más como eso, como Dios castigador, así como, ahí estás el pecador, hoy tengo ganas de tirarle un rayo. Pa. Pero porque eso fue lo que te inculcaron. Eso fue lo que te enseñaron. Que Dios era un Dios castigador. Sí, creo que era mi falta de entendimiento, porque te voy a decir que yo leía el Antiguo Testamento y miraba palo, y era
Ajá. Pero nunca te pusiste a pensar que en el Antiguo Testamento también decía el amor que Dios tuvo por su pueblo. Sí, pero Pero ¿quiénes se buscaban ese palo, como vos decís, esa vara? El pueblo de El Israel. mismo pueblo. Sí, pero Pero espérate, solo te voy a decir esto. Dice la palabra de Dios que al que Dios toma por hijo, lo corrige y lo azota. Entonces, ¿qué crees que les pasaba? No es que Dios fuera malo, solo estaba funcionando o fungiendo como padre, dándoles amor, pero también a la vez corrección. Sí. Y esa corrección muchas veces es dolorosa. Sí, pero digamos que te lo tienen que explicar. O sea, si no te lo explican, no lo entienden. Yo te voy a decir que fue reciente que el Señor me explicó que en el Antiguo Testamento había mucho amor de Dios por todos lados, pero que estaba como tal vez un poquito, Bueno, a ver, estaba así implícito, no explícito, ¿cómo se dice? Entre letras todo el amor que Dios tenía, porque cuando ya lo empezás a conocer y empezás a ver la Biblia desde la es que solo te lo pongo así. O sea, ¿cómo me vas a decir, o cualquier persona va a decir que Dios no amó al hombre? Si cuando en la Biblia dice que Él le dijo a Adán que el que comiera de ese fruto prohibido iba a haber muerte. Pero ¿qué hizo Dios? Tuvo misericordia de él, le dio gracia y le prolongó el tiempo de vida. Es cierto, vio muerte, pero no fue instantánea. Sí. O sea, si Dios hubiera sido malo, en ese ratito en el que toman del fruto prohibido, ¡pum!, desaparecen y adiós. Sí, digamos, yo ahora veo la gracia del Señor en el desierto, que es como lo voy a llevar, lo voy a preparar, lo voy a dar a la tierra prometida, le voy a poner ahí a Moisés, le voy a poner a Aarón y le voy a poner la nube, pero yo me había quedado con, oh mira, no entraron, pero nunca entendí las otras muchas implicaciones. Pero es que te acuerdas de que esto es como por crecimiento que vamos entendiendo las cosas. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de Moisés? Que él, ¿qué fue lo que vio? ¿Por qué no llegó a la tierra prometida según todos? Porque él anhelaba ¿qué? La patria celestial. Exacto. Y sí la llegó a conocer. Pero digamos que, como lo hablábamos antes, si no te lo explican, y por eso pasó lo que aquel chavo que donde llegó Felipe, que estaba leyendo la Biblia y él dijo, ¿entiendes lo que lees? No, ¿te acuerdas que yo ¿cómo siempre te he entenderé dicho, o siempre les he dicho que hay que leer la Biblia, pero hay que leerla con revelación también, Sí. no solo letra por letra? Porque dice la palabra en Proverbios, si no estoy mal, que la mucha letra entorpece la mente. Y no estoy diciendo con eso que la Biblia sea mala, sino que si no la leemos con revelación o con el Espíritu Santo de la mano, lo que nosotros vamos a entender es lo que te sucedió a vos, ver que en el Antiguo Testamento Dios era malo a tu criterio, cuando Dios dio mucho amor y tuvo demasiada paciencia en el Antiguo Testamento. Sí. Digamos que lastimosamente no lo conocía como lo conozco ahora, ¿verdad? Y como tú lo decís, incluso en medio de una corrección que puede ser dolorosa, es porque el Señor te tomó por hijo, porque también podría solo... Es que si no, mira, pues, yo he aprendido a lo largo de mi vida, te voy a decir, que si Dios me corrige es porque me ama, pero si Dios me deja de corregir es porque yo ya no le importo. Y eso lo baso en lo que dice la palabra, que Dios al que toma por hijo, lo corrige y lo azota. Sí, y también, Y no lo echa fuera. y también está la parte de que muchas veces te procesa, pero no por, aunque parece castigo, realmente te está preparando para que puedas llevar una gloria Es que mayor. recuérdate que hay dos vertientes, está el proceso y está la consecuencia. El proceso es guiado de la mano del Señor y la consecuencia es algo que nosotros provocamos por ser desobedientes. Sí, también. Entonces tienes que valorar qué es lo que está sucediendo, si es un proceso o es una consecuencia. ¿Algo que quiera aportar? En eso del proceso y la consecuencia y la corrección, la verdad es que es bien importante encontrar la diferencia, ¿verdad? Porque si no caes en el pozo de La desesperación. sí, la desesperación y decir, ¿y ahora qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Verdad? Pero todo tiene un propósito. Va, miren, pues, les voy a decir algo. El proceso siempre nos acerca a Dios. Siempre. Sí. Pero no para pedirle cosas, sino para conocerlo. La consecuencia nos hace buscar a Dios por desesperación para salir de ese lugar. Que son dos cosas muy diferentes. Porque en el proceso yo estoy adorando a Dios, estoy levantando mis manos aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, como lo dice el coro. Pero estoy conociendo a Dios de otra forma, porque me está enseñando qué quiere para mi vida,
cómo hacerlo. Pero en la consecuencia, yo estoy diciéndole, Señor, sácame de aquí, ya no aguanto. Pero ¿quién se metió ahí? Si no, miremos al pueblo de Israel. Pueblo de dura cerviz. Y es más, Dios respondió a su oración sin que hayan orado directamente a Él. Porque la Biblia dice en Éxodo, si no estoy mal, dice que ellos estaban orando, nada más, o pidiendo, pero no dice que le pidieron a Dios, solo que ellos oraron. Que Dios escuchó su Y clamor. Dios escuchó su clamor y les respondió. Por eso dice, Pero no dice que ellos le oraron a Dios. ¿Y por qué no dice eso? No lo conocía. Porque uno, no lo conocían. Dos, ellos ya estaban extremadamente confundidos con todos los dioses que habían en Egipto. Sí, Pero Dios, por amor a la promesa que le dio a Abraham, a Isaac, a Jacob, mantuvo su palabra. Sí, es que digamos ahí entonces lo que valió, por llamarlo de alguna manera, Que Dios los tomó por hijos. más que eso fue el honor a su propia palabra. Exacto. O sea, de ahí viene lo que, como dice el cuadrito, ¿verdad? Que la promesa de Dios se cumple. O sea, pero O sea, eso es a lo que, y eso es lo que quería, a lo que quería llegar. O sea, te das cuenta otra vez cómo es algo cíclico. Pero mira, pues va, continuemos. sí, es que también la Biblia te dice que Dios apresura su palabra para poner por obra. Para hacer. Va, pero por eso, mira, pues. En Mateo 24:35, en la Reina Valera 60, dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. O sea, esto no va a pasar. Ujú. El Señor no va a pasar. Jamás. O sea, la tierra se puede acabar, pero Dios siempre está permanente, es perpetuo. Y si eso es así, en algún punto las promesas del Señor se van a cumplir. Porque el Kairos del Señor es un continuo presente. No hay pasado ni futuro, es un continuo presente. Entonces, ¿qué importa que hace 20 años atrás Dios le diera una promesa a usted y usted no la haya visto? Si para Dios dice que un año es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, es un continuo presente. No, y a veces uno puede recibir una palabra, recibir una profecía y entenderla mal. Es que hay varias cosas. Uno, que entienda mal la profecía o la palabra. Dos, Que te ¿qué la den hizo mal. con esa palabra? También te la pueden dar mal. También la pudieron transmitir mal, porque hay personas que no son maduras para dar la palabra tal cual Dios la envía. Y por eso Dios a nosotros nos ha estado enseñando, nos ha estado mostrando cómo es que debemos de hablar, que no debemos de omitir nada de lo que Él diga, ni sumarle. Tal cual como en la Biblia. En la Biblia hay un pasaje, no recuerdo en dónde, pero que dice que no pueden añadir ni quitar nada de lo que está escrito. Apocalipsis. No recuerdo, por eso te digo, no estoy seguro. Entonces, si es la palabra de Dios y Dios es el que nos está hablando, ¿por qué nosotros vamos a cambiar lo que Dios nos dice? O vamos a omitir algo que Dios nos dice. A menos de que, claro, Él nos diga que no lo digamos. Pero se dan cuenta cómo todo lo que hemos ido aprendiendo se viene otra vez a casar con todo esto de acá, lo que estamos viendo, del por qué lo hemos ido aprendiendo. Vámonos a Hebreos 10, 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran remuneración de galardón, porque la paciencia es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vive por fe, mas si se retirase, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos como tales, que nos retiramos para perdición, sino fieles para ganancias de alma. ¿Qué les dice todo ese versículo? O bueno, esa parte de la palabra. Reafirma las promesas de Dios. Sí, pero también nos vuelve a mostrar que Dios no llega tarde. En el 36 dice que debemos de ser pacientes. Y si hicimos la voluntad de Dios, vamos a obtener la promesa. ¿Qué han hecho ustedes para alcanzar sus promesas o las promesas que Dios les dio para la tierra? No lo digo como para que me respondan, solo para que lo piensen.
están haciendo la voluntad de Dios, están teniendo paciencia. O sea, no me respondan, solo les digo, es para que lo mediten. Dice que en el 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que Jesús o Dios nunca llega tarde a ningún lugar. De que si les dio una promesa, la va a cumplir. Pero les pide que tengan una serie de pasos. Una es que tengan paciencia y la otra es que hagan su voluntad. Una sin otra no sirve. No, porque van ligadas. Porque creen que nos prueba el Señor con paciencia. Porque creen que el Señor nos empieza a trabajar la paciencia. Nosotros muchas veces queremos ver las promesas cumplidas y ya. Pero si Dios nos las da, sabe que no estamos listos. Por eso empieza a trabajar la paciencia y la paciencia. Y nos empezamos a desesperar. Y Señor, ¿cuándo? Yo no miro nada. Yo miro que todo es desgracia. A mí no. Yo miro que en lugar de progresar voy decayendo más. Pero preguntémonos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios hay que ser pacientes. ¿Y por qué les digo esto? La voluntad de Dios, ahorita, según lo que estamos hablando en el tema, es que nosotros prediquemos que Él va a regresar, que Él va a tener una segunda venida. ¿En cuánto tiempo? Yo no lo sé. Que está cerca también, pero eso se viene predicando desde hace 2000 años. Y ellos tuvieron paciencia e hicieron la voluntad de Dios. Y creyeron que de veras ya era. Exacto. Nosotros también. ¿Qué querés decir, hermano? Habla. Yo sé que a veces es muy confrontativo, pero habla. No, es que... Mira pues, hay un misterio. En la palabra de Dios hay muchos misterios. Pero hay uno específico con la promesa. ¿Ok? Y cuando... Lo voy a poner de esa manera porque... Como te lo puedo transmitir. Si venís tú y de verdad... Lo voy a poner de verdad. La crees, la tomas, la arrebatas, la... Haces tuya, por así decirlo. Te apropias de esa palabra. Sí. Quisiera decirte que hay algo más grande que apropiarse, pero no sé... Va, pero qué es. entiendo el punto. ¿Qué es a dónde querés llegar? Mira esto. Abraham, dice la Biblia, que ya estaba como muerto, o algo así. Sí, ya estaba viejo, estaba entrado en Ajá. años. Y ¿cómo se llama? Y Sara Era dijo... estéril. Era estéril. Y también dijo, ¿acaso yo podré encontrar deleite en mi marido? Ya estamos viendo que los dos están muy viejos. Ujú. Va. Pero después vemos que puede tener a Isaac. Entonces, y yo voy a pensar, por así decirlo, o a ver más que pensar, que ellos fueron rejuvenecidos. Es muy probable. ¿Por qué? Porque tuvieron que ser capaces de engendrar a su hijo. Y Sara está hablando de placer, o sea, está hablando de algo físico, o sea, Ujú. fueron rejuvenecidos. Entonces, yo veo entonces como un misterio donde Dios obró en sus cuerpos, incluso en sus cuerpos físicos, para que ellos puedan alcanzar la promesa. ¿Y qué crees que Dios qué? está haciendo en la iglesia? Rejuveneciendo su corazón. Para que no pierdan su primer amor. Ajá. O sea, mira, pues te lo pongo así. Sí. ¿Vos crees? Solo les pregunto esto. ¿Ustedes creen que Dios no está como ansioso, por llamarlo de alguna forma, de regresar con su novia? Sí. ¿Cuánto Sí. tiempo la ha esperado? ¿Por cuánto tiempo ha dejado que se prepare? O sea, si se dan cuenta, nuevamente volvemos a caer que de verdad ya estamos en los últimos tiempos. Y que no, por eso es que dice que el corazón de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que Dios quiere hacer, rejuvenecer ese corazón. Para que no pierdan. Para que no se aparten, para que no pierdan su primer amor, para que no se apague el fuego.
Eso. Vos estabas hablando de algo físico, pero yo te estoy hablando de algo espiritual y físico a la vez. Porque aquí es donde entra el tiempo en el que van a haber jóvenes que van a tener visiones. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Sí. ¿Qué dice? A ver si me se recuerda. Que los jóvenes tendrán visiones. Y las mujeres profetizarán. Entonces les pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere? Basado en lo que estamos hablando. Que volvamos al primer amor. Exacto, que no lo perdamos. Va, pero, Que sí. permanezcamos. Solo te quiero terminar de decir. Pero miramos también a un Caleb que le dijo, parafrasear porque no me acuerdo muy bien, ¿tú te acuerdas la palabra que fue a nosotros por Moisés, donde nos dieron este monte y todo? Y le dijo algo así como, ajá, y le dijo, yo tengo la fuerza ahorita, como hace 40 años, cuando Sí, entonces y él ya era grande. ya era grande, pero siempre lo miramos como que ya era grande. Como algo metafórico también. Ajá, o no digo que no fuera grande, pues, pero ¿y qué pasa si le pasó las mismas de Abraham? Que por estar esperando su promesa con todo su corazón, él no se envejeció. Más que no se envejeciera, no perdió las fuerzas de seguir creyendo. Y las fuerzas físicas, porque tiene que ir a conquistar. Sí, pero es que mira, pues aquí entra algo. Te, O sea, te lo pongo, espérame, espérate. te lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque muchas veces pasa, te lo voy a poner así, que muchas veces nos dicen algo y la gente dice, ah, bueno, como ya no se cumplió en lo físico, Por eso, se cumple... espérate, es que a esto voy, es que ahí es donde entran las batallas mentales. Porque si te derrotas en la mente, ya no quieres seguir, pierdes el propósito. Por eso es que yo les trato siempre de decir de que no dejen de creer acá y acá. ¿Por qué? A ver, te lo voy a poner desde mi profesión. A nosotros siempre nos dicen que la mente domina el cuerpo, y yo no creía en esa teoría, pero sí es cierto. Llegó un punto en el que a nosotros nos metieron como a las 2, 3 de la mañana a un río de aguas negras, que es el de las vacas, con el agua hasta acá, y nos dejaron ahí por horas. Y ese día había mucho frío, y empezó a llover. Cuando nosotros salimos de ahí, todos teníamos frío, estábamos como el punto de hipotermia. Estábamos temblando, no podíamos mantenernos de pie, porque te duelen los músculos, sentís que todo se te está desquebrajando. ¿Y qué nos hicieron? Hacer un rescate a rapel. ¿Vos crees que yo tenía las fuerzas para agarrarme de la cuerda y bajar? Para sacar un muñeco que pesa 230 libras. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Empezaba la motivación para nosotros. ¿Qué motivación? Ponernos a cantar. Yo sé que no es igual, pero para que tengan un parámetro. Y nos empezaban a meter de que sí podíamos, y que sí podíamos, y que sí podíamos. Cuando yo sentía, ya venía con el muñeco para afuera. ¿Cómo lo hice? No sé, pero yo ya no sentía dolor, ya no sentía nada, solo sentía fuerzas y motivación para sacarlo. Por eso es que esto no es para débiles, sino es para los valientes. Es que es curioso cuando de verdad te apropias de tu promesa. O sea, hay ¿Quiénes fueron? tantas- Por eso te digo, ¿quiénes fueron los que vieron su promesa cumplida en la Biblia? los que tuvieron fe, los que Los que esperaron. tuvieron las agallas para seguir caminando en Dios y Sí, seguir creyendo. porque también vemos la historia de Jabes, que Jabes era el más pequeño de su familia, creo, o algo así. Y él le pidió, Señor, ensancha mi territorio, mi tienda. No me acuerdo bien. ¿Cómo era la verdad? Pero mira, pues, o sea, aquí El ahorita... punto es que independientemente de la situación y que Jabes estaba en una desventaja total, tuvo la fe para creerle a Dios que lo podía ensanchar. Sí, pero mira, pues Lo ahorita... mismo con Gedeón, creo que fue. Pero escúchame, el Señor me está diciendo ahorita que les diga esto. ¿Se recuerdan que yo les dije que los discípulos empezaron a brillar, por así decirlo, cuando Él se fue? Correcto. No fueron los únicos. Josué y Caleb, cuando ellos obtuvieron la tierra prometida a Moisés. ¿Pero qué pasó? Cuando Moisés ya no estaba. Elías y Eliseo. Eliseo estuvo a la sombra de Elías. Pero ¿cuándo brilló él? Cuando Elías se Cuando fue. Elías se fue. O sea, no siempre necesitamos de un tutor, pero sí de haber tenido unas buenas bases, buenos cimientos. Por eso la palabra dice
que nos cimentemos sobre la roca, que es Cristo. Muchas veces tenemos miedo de dar un paso porque creemos que nos vamos a equivocar. ¿O no les ha pasado? A mí es al único al que le ha pasado. Yo les pregunto, ¿va? Sí. ¿Algo que quiera aportar? ¿Algo que quiera mencionar? Está muy interesante. No, si ya le hacía falta, si ya llevaba como 50 clases que se perdió. Bueno, ¿algo que querrás añadir? Sí, pero es que... Mira, pues, ayúdame con esto, por favor. A lo mejor que Dios nos ayuda a todos, pero mira esto. Que nos agarre confesados. No, Moy, eso lo dicen los católicos. Mira esto, pues. Si te cimentas sobre la roca, es Cristo. Ajá, Si te cimentas sobre la roca, que es su palabra, ajá. que es el Espíritu Santo. ¿Y el Padre? También es la roca, pero... ¿Cómo? Dios es todo. ¿Cómo se...? O sea, si O sea, está sí, el Padre, sí, está el Hijo. O sea, si está el Espíritu Santo, está el Hijo, también tiene que estar el Padre. Sí. Porque son uno. Sí, ajá. O sea, entiendo que el Padre vendría a ser como la sombra de Moisés, la roca donde sale agua viva. Sí, no. Te iba a dar otro ejemplo. Te iba a dar como lo que pasó con David. Con David. Refrescame, por favor. Las 5 rocas que él Mm. tomó. Ah. O sea, él tomó algo físico. Sí, también tomó roca. ¿Pero de dónde lo tomó? De un arroyo, de la palabra. Si lo vemos con ojos espirituales, de la palabra. Ujú. ¿Cuántas tomó? 5, los 5 ministerios. Sí, David iba cubierto. Entonces, ¿qué hizo él? Vino, agarró, sabiendo que iba bajo cobertura, hizo lo que tenía que hacer. Pero Dios, que es la roca, fue el que botó al gigante. y ahí están las 3 rocas del Padre, el Hijo y Exacto. otra vez la relación con los 3. Es que no va a existir uno sin el otro. No, sí, sí. Son uno solo, pero 3. O sea, Mm. ustedes me entienden. Sí. Va, continuemos porque si no nos vamos a quedar acá. En Hebreos, bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, pero lo último que les quiero decir es lo que dice en 2 de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Por nosotros, a gloria a Dios. Muchas veces Dios nos da una palabra y nos promete algo. Y nosotros lo vemos de forma superficial, pero no vemos que la finalidad es darle gloria a Dios. Muchas veces llega la enfermedad, pero no sabemos por qué. Nos preguntamos el por qué, el hasta cuándo. Si tú prometiste que me ibas a sanar, ¿por qué no? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que es para que sea glorificado su nombre. Muchas veces no tenemos recursos económicos y decimos, Señor, ¿por qué a este sí, por qué a este también y a mí no? Para que cuando Dios nos provea, su nombre sea glorificado nuevamente. Porque esa es la finalidad. Por eso es que hay que conocer bien la verdad, por eso es que hay que saber cómo caminar en Cristo, por eso es que hay que saber cómo relacionarnos con Dios. Por eso es que hay que hablar de lo que le viene al mundo, para que no se pierdan y tengan vida eterna. Porque Jesús hizo un sacrificio por todos nosotros. Y Él no dijo este sí, este no. Todos. Es cierto, en la Biblia dice en alguna parte que hay ciertas personas que no heredarán el reino de los cielos. Pero heredar no es lo mismo que entrar. Sí, él dice también en la Biblia que él no quiere que nadie perezca. Exacto. Y que realmente... Pero es que realmente, si nos ponemos a pensar, el lago de fuego no fue diseñado para los humanos. Fue diseñado para los ángeles caídos, para los demonios, no para los seres humanos. O sea, Dios vino a dar a su Hijo para que todos, pero bueno, dice todo aquel que crea en Él,
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pasa con los brujos? ¿Qué pasa con los que han hecho mal? Yo no los puedo juzgar, pero Dios sí. Pero Jesús perdonó al ladrón que estaba a la par de él y le dijo: hoy ciertamente estarás conmigo en el reino. Entonces, ¿por qué nosotros podemos juzgar quién sí y quién no puede entrar? Porque Jesús entonces, cuando estuvo acá en la tierra, caminó entre las personas que nadie quería. Y fue a los que más amó, por llamarlo de alguna forma, porque les demostró que valían. A todos los que habían rechazado. Fíjate que es algo curioso lo que estás diciendo, porque mira la diferencia entre la forma de ver las cosas del hombre y la forma de ver las cosas de Dios. ¿Cómo se llama la persona que estaba ahí en la cruz, él sí tenía una razón para estar ahí, ¿verdad? Pero es que él cumplió con los parámetros. Pero creyó y confesó. Que pero Dios... él sí tenía una razón, o sea, pero a pesar de que el mundo dijo, él tiene una razón para ser crucificado, Dios dijo, creyó en mí. O sea, no lo que el mundo rechaza. Y volvemos a No donde es dice que lo de mismo lo que- vil y menospreciado. ¿Te recuerdas de ese Ujú. pasaje? Búscamelo, por favor. Porque no me recuerdo cómo exactamente dice, pero quiero que lo leas. Pero ¿por qué te digo esto? Si te das cuenta, a lo largo de la historia de la Biblia, Dios nos vuelve a mostrar otra vez que es algo cíclico. ¿Quién era José? Un soñador, Sí, pero ¿quién era en su casa? el más chiquito, Al que nadie quería. al que le hacían bullying sus hermanos, ¿Quién era David? era el más chiquito, El que nadie quería. el que estaba. Era un hijo Y el ilegítimo. papá se había acordado. Eh, Sí, era un hijo ilegítimo. Era un hijo ilegítimo en tiempos bíblicos. Ok, entonces, ellos eran apreciados y estaban en primera plana. No. No, ¿Quién era Moisés? igual. O sea, no que fuera hijo ilegítimo, sino que No, pero era un menospreciado. sí. Si lo porque al ponemos en final era palabras... una cosa Dios. Ajá, pero si lo ponemos en palabras burdas y feas, era el hijo de una criada para los egipcios. No solo dijo una criada, era el hijo de una hebrea que era Por eso. todavía más. Estaba más abajo en el. Sí, porque ellos tenían si no toman un lugar para hebreos lejos, afuera del. Sí, porque ellos eran pastores de ovejas y no los querían. Entonces, volvemos a ver que de lo vil y menospreciado, ¿cómo dice el pasaje? Mira, en la Nueva Biblia de las Américas, 1 Corintios 1, 27 al 29, dice: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Va, ¿y qué le pasó a David? A él no lo querían sus hermanos, Ni su lo padre. repudiaban por ser hijo ilegítimo, lo querían lejos. Ajá. ¿Y Dios dónde lo puso? Una posición de honra. Como rey. A José, ¿qué le pasaba? Lo mismo. Pero, hacemos un favor. Entonces, ¿Te puedes leer Salmo 113, 7 y 8, por favor? Porque va justo con lo que estás diciendo. ¿Salmo qué? 113, 113. del 7 y 8, por favor. El 8. El 7 y el 8. ¿usted lo va a leer? Ok. Él levanta del polvo al pobre Al hombre. y al No, al pobre, sí. pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Ustedes saben qué es un muladar? ¿Son las muelas? Depende de las versiones. No, ¿No son las muelas? no, es un lugar sucio. El muladar es algo así como donde estás almacenando la basura. Ajá, es un lugar sucio. Como un basurero, pero Peor. Es que un un relleno cachorro. sanitario o algo así. No, es que mira, pues, bueno, Bueno. Sí, un lugar Iluminen. sucio. solo dejémoslo que es un lugar sucio, Ok, para fines prácticos. ok. Yo que era donde ponían a las mujeres. Sí, no tenía nada que ver con Va, mulas, pero bueno. pero miren lo que dice el 8,
¿Qué dice el 8? Dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Y Dios qué decía? ¿Que David era? ¿Eh? Sí, pero un príncipe de él. Sí. Fíjate que a mí me llama la atención porque no dice príncipes, así como cualquier tipo de príncipe, a pesar de que son personas honrosas, dice príncipes de su pueblo, o sea, son una categoría incluso Diferente. superior, Ujú. ¿verdad? Que se concatena con los reyes y sacerdotes, ¿verdad? Por eso es que Dios dice que a nosotros nos hizo linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por él. Ujú. O sea, te das cuenta cómo toda la Biblia, a pesar de que no se escribió a la par o en la misma época, se viene a enlazar. Sí. Pero eso solo se puede lograr con entendimiento, estudiando, pero sobre todo con revelación del Espíritu Santo. Porque yo me puedo sentar aquí 3 horas a hablarles puras cosas que nada que ver. Pero mi finalidad es enseñarles lo que dice la palabra y aplicarlo. Que ustedes lo apliquen y lo repliquen. Que no se queden con ellos, sino que vayan y lo esparzan de la mejor manera. Para ser como el de los 10 talentos. Que den fruto. Que se multipliquen. Y que les den más. Esa es la verdadera abundancia en el Señor. No solo el dinero. Claro, los recursos se necesitan. El dinero es necesario. Pero yo me pregunto, ¿cuánto dinero tenía Abraham para hacer lo que Dios le pidió? ¿Cuánto dinero tenía José para hacer lo que Dios le pidió y pasar por todo lo que él pasó? ¿Cuánto dinero tenía Daniel para pasar lo que le tocó que pasar? Elías. ¿Cuánto dinero tenía? No tenían dinero, pero sí tenían prosperidad. Porque, ¿qué dice la Biblia en la historia de José? Que todo lo que sus manos tocaban, prosperaba. A Daniel, ¿cómo lo prosperó el Señor? En conocimiento. Y lo llevó a ser uno de los hombres más importantes de Babilonia. Fue a reinar un lugar que lo llevó como esclavo. Sí, porque él resultó ahí porque era esclavo. Sí. A David, ¿cómo lo abundó? Con su presencia. Por eso la Biblia, ¿cómo lo abundó? Con su presencia. ¿Por qué? Porque si David no hubiera tenido la presencia del Señor, no hubiera tenido el corazón para respetar a Saúl y no matarlo en todas las oportunidades que tuvo. Él le tenía temor a Jehová y le tenía temor a su palabra. Y para David era más importante lo que Dios decía que lo que Saúl le hiciera. ¿Por qué? Porque David sabía que si Saúl había sido ungido por Dios a través de un profeta, era Dios el que lo había puesto ahí, sin importar lo bueno o malo que fuera. Él respetaba eso. Por eso nunca atentó contra Saúl, a pesar de que tuvo las oportunidades, pero muchas. Más cuando se metió a la cueva y le mostró que él ahí está. Le cortó un pedazo de la capa. Y también por eso, cuando este otro siervo llega y le dice, es que yo fui y vi cuando mataron a Saúl, o yo lo maté, no sé cómo es que le dice exactamente, porque no fue él que lo mató, porque la Biblia, versículos antes, en primera de Samuel, dice que Saúl se echó sobre su espada, y así fue como murió. Pero cuando David encontró a este siervo, le dijo que él lo había matado. Entonces David, para honrar la palabra de Dios, lo que hizo, ¿qué fue? Porque este siervo pensó que por decir de que había salvado al rey matándolo, pensó que le iban a dar algún premio, me imagino yo. Y sí, le dieron un premio, pero su premio fue ir a conocer al Señor. Por adelantado, ajá. ¿Algo que quieran aportar? No, pues. Muy.